Bienvenido, alcalde Antonio Ledesma. En estos momentos en que nos estamos reuniendo para conocer su opinión, hay una gran crisis en Venezuela, además de la ya conocida, pero una crisis nueva. Es problemas en la unidad del Partido Acción Democrática. ¿Es esto un aviso de que los partidos políticos van a sufrir las consecuencias de la acción del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro Moros de ahora en adelante? No, primero que muchas gracias por esta oportunidad, Manuel. Un placer saludarte a ti y a todos los venezolanos, especialmente, que estoy seguro van a estar pendientes de esta conversación. Para ellos me saludo con el grito de lucha de siempre, arriba corazones. Con respecto a tu pregunta, no es... Aprovecho, alcalde, para indicarle que los micrófonos y el sistema comunicacional de la poderosa 670 y Cadena Azul 1550 están siempre a su disposición, como la pantalla de TV Venezuela. Muchas gracias, Manuel. Con respecto a tu pregunta de si los partidos van a sufrir, no, no es que van a sufrir, ya han sufrido. Hay partidos que han sido legalizados, a los que les han quitado su símbolo, partidos cuyos dirigentes han sido perseguidos, muchos han terminado presos, otros hemos terminado en el exilio, diputados o parlamentarios adscritos a diferentes partidos que fueron aventados a la clandestinidad o al exilio. Esa es la realidad de lo que se vive en Venezuela como consecuencia de disentir o de contrariar a un régimen que violenta los más nobles principios de la democracia venezolana y menoscaba los derechos humanos. De allí que tenemos que hablar en tiempo presente. Un régimen que es capaz de hacer lo peor, desde torturar, asesinar a dirigentes o corromperlos, comprarles, interferir en su conciencia para doblegarlos, colocarlos boca abajo y convertirlos entonces o en espías o en infiltrados o en delatores de la lucha que lleva adelante la unidad democrática. Y esa unidad se ve afectada cuando hay factores que de una manera han interferido o han contribuido como artífices que utiliza el régimen para desviar, para debilitar esa estrategia que tantas veces hemos considerado como la columna vertebral de la lucha de resistencia que venimos dando todos los venezolanos. Usted, como socialdemócrata, dirigente internacional de esta tendencia, ¿cuál es la solución para evitar un rompimiento interno del Partido Acción Democrática? Bueno, es un problema que tiene que resolver cada partido. Cada partido tiene que lidiar con sus propias escaramuzas. Lo que ocurre es que, hablando de una coalición de fuerzas que de una u otra manera nos interactuamos para tratar de apalancar una estrategia común, cualquier avería que sufra un partido político, directa o indirectamente impacta en las tareas que tenemos pendientes en la unidad democrática venezolana. De allí que lo que nosotros consideramos es que cada partido tiene que iniciar sus procesos de depuración, detectar a la gente que de una u otra manera se infiltra. Esto no es nuevo, esto se conoce en tiempos lejanos, la figura de los espías, la figura de los traidores. Recordemos como en los tiempos de la democracia se hablaba del famoso caso de Cirilo Brea, como el propio Rómulo Betancourt me lo contaba a mí el expresidente Carlos Andrés Pérez cuando nos quedábamos conversando en los hoteles o en las casas de compañeros a donde llegábamos cuando andábamos en la gira de la precampaña del año 1986-1987 por la candidatura presidencial que él asumió para diciembre de 1988. Y como el propio Rómulo, repito, cuando se detectaba que habían algunas filtraciones, se ponía quisquilloso, comenzaba a agudizar su olfato, se montaban operaciones, se le ponían incluso trampas, se le ponían algunas heladas a los que eran blancos de sospechas de que pudieran ser los que filtraban las estrategias de la resistencia, y cuando daban con la persona, cuando tenían pruebas de que esa persona de una manera estaba actuando de manera desleal, era excluida. Y esa era la gran sanción. Y en las cárceles lo narra José Agustín Catalán en sus memorias, los libros que se han escrito para retrotraernos a los tiempos
de lo que era Guasina, lo que era Zacupana, como esos campos de concentración de las tiranías, como el gran castigo para los presos políticos que habían sido identificados como cobardes, como delatores, era el silencio que terminaba siendo un gran castigo para quienes, de una u otra manera, no habían tenido la interesa para defender los valores y principios que sin duda alguna son las columnas vertebrales de cualquier lucha política. En la crisis de gobernabilidad en Venezuela hay una constancia y es que el gobierno logra de una u otra forma, la dictadura, ganar tiempo, pero los venezolanos no ganan beneficios. Cada día hay más pobreza, menos alimento, menos puestos de trabajo, la seguridad no existe. ¿Para dónde vamos y qué hacer para no continuar ese derrotero dictatorial? Bueno, vamos camino a lo peor, aunque yo diría que podemos llamar lo peor, si ya estamos viviendo lo que pudiera llamarse efectivamente lo peor. Un país con el 90% de la población en condiciones de pobreza. Es de tal magnitud la miseria que un venezolano con un salario, que recibe un salario que es equivalente a $2 por mes, cuando la canasta alimentaria está en por lo menos $260 por mes. Es algo realmente abominable lo que está viviendo el venezolano. Los enfermos renales se mueren a mengua, igual cualquier persona que padezca de un cáncer no tiene servicios de quimioterapia. Los niños muriendo de desnutrición. Y ya ¿Qué no es solo hacer para revertir eso? salir de la dictadura. Es que ¿De qué si, forma? Se ha intentado varias cosas, pero parece que no hay efectividad. Fíjese que tanto es así que el presidente Donald Trump tiene un gran operativo en el Caribe para luchar contra el tráfico indebido de estupefacientes, así como también dar con los terroristas. Pero todos pensábamos que ese pudiera ser el principio de una operación para proteger los territorios norteamericanos y que lógicamente por las informaciones y los hechos apuntaban que hay que acabar con la dictadura de Nicolás Maduro Moros, pero nada se ha visto. bueno, creo que la solución es salir de esa dictadura. Y no solamente de Maduro, porque el problema no se soluciona saliendo, liberándonos de Maduro. Es de toda la corporación criminal, de todos los capos. Es verdad que hay un gran operativo antinarcótico con esta movilización naval que patrocina fundamentalmente Estados Unidos y otros gobiernos democráticos del mundo, pero esa operación está localizada en el Caribe, no está dentro del territorio nacional. Y nosotros consideramos que es hora de que se articulen algunos acuerdos para que se pueda proceder a la captura de esos capos. Esos capos quieren hacer de Venezuela su cueva, su guarida. Y lo Maduro están haciendo, tiene a Venezuela como su guarida. lo Pero están haciendo. ellos podrán, que Manuel, y aprovecho a hacer este comentario, podrán nombrar un TCJ chimbo, podrán tener esos magistrados que usan como sicarios para elaborar sentencias o nombrar un Consejo Nacional Electoral ilegal, pero no van a poder controlar ni la DEA, eso lo tienen que saber ellos, no van a controlar la DEA, no van a controlar la Interpol, no van a controlar al FBI, no van a controlar las policías del mundo que los va a capturar en la medida en que cometan algún error, que cometan algún desliz. Vean ustedes las imágenes del gran testaferro de Maduro, este señor de apellido Sá, de origen colombiano, Alex Saab, fue capturado en Cabo Verde, y como él van a ser capturados todos, ellos van a caer, más temprano que tarde esa narcotiranía va a caer. Y está tan débil esa narcotiranía que tienen que montar ese espectáculo de designar así apuradito una directiva del Consejo Nacional Electoral, de meter cizaña para dividir a los partidos políticos democráticos, de comprar con la figura esa perversa del alacrán a diputados que se llamaban de la oposición. Eso es lo que revela que hay un régimen podrido, un régimen que además que no tiene escrúpulos y además está desesperado por ganar tiempo. Pero por más trucos, por más maniobras que pongan en práctica, no van a poder evitar la caída abrupta de esta dictadura. Tarde o temprano esa dictadura va a caer, lo digo con propiedad, lo digo con conocimiento de causa, y lo que tenemos que hacer los venezolanos es, uno,
mantener arriba el estado de ánimo. Porque lo que busca el régimen es que los venezolanos nos desmoralicemos, que lleguemos a la conclusión que todos los políticos son unos vagabundos, son unos truanes, que todos los políticos son unos sinvergüenzas, que una cosa es lo que se dice de la boca para afuera y otra cosa es la conducta y por eso no hay coherencia, que los políticos anteponen a los grandes intereses del país sus proyectos personales, se valen de argucias, verbalizan una serie de frases para ocultar sus verdaderas intenciones. Eso es lo que tenemos que evitar. Y esto también sirva de llamado a la conciencia de todos los dirigentes políticos. Por Dios, pongamos los pies sobre la tierra. Esto no es hora de proyectos personales, esto no es hora de saldar cuentas entre nosotros. Este es un momento en que tenemos que hacer un gran sacrificio para ver si una vez por todas damos el puntillazo y salimos definitivamente de esta narcotiranía que está a punta de caramelo. No ha terminado de caer por los errores que hemos cometido. No ha sucumbido definitivamente porque el régimen se ha valido de esos trucos para ganar tiempo, como tú lo decías, en un país donde las horas se cuentan en muertos, cuántos niños mueren, cuántas mujeres mueren, o se cuentan en desterrados. Ya son más de 6 millones de venezolanos que estamos desperdigados por todas partes del mundo, sufriendo, porque hay que saber hay que vivir el exilio para saber lo que se sufre cuando uno tiene aquí en el corazón, entre pecho y espalda, el dolor de patria ausente, como tantas veces lo he comentado. ¿Cuáles errores se han cometido que no han permitido a la acción civil del ciudadano común hacer posible la caída de la dictadura? Los proyectos individuales creo que han hecho mucho daño. ¿Cuáles tienen nombres? Yo dejo eso a la imaginación de la gente. No quiero echarle más leña a la candela, pero tú me estás haciendo una pregunta y trato de responderla con la mayor franqueza. Los proyectos grupales, creo que en tercer lugar el cambio o modificación de la estrategia en la mitad del río, como el que se baja del caballo en la mitad del río. Eso de hablar, por ejemplo, de la estrategia que fijó Guaidó el 23 de enero del año pasado, cuando propuso el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y de la noche a la mañana cambiamos esa estrategia por una negociación que terminó siendo fallida, como fue todo ese espectáculo que tuvo lugar en el fuerte, allí en la plaza, en el elevado de la autopista, en las adyacencias de Altamira y de La Carlota. Y después de eso nos metimos en otro camino oscuro que fue el diálogo de Olo y de Barbados, que le sirvió a Maduro para ganar tiempo. Estuvimos allí desde finales de abril hasta mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, varios meses perdidos que sirvieron simplemente para descuadrar la estrategia, para desequilibrar la conducción de la resistencia y para que la gente se frustrara, porque hubo mucha frustración, muchas desilusiones en el ánimo de los venezolanos que estaban marchando en las calles de toda Venezuela desde el 23 de enero del año pasado, y después del desliz que hubo en Cúcuta, la gente siguió en las calles y de un momento a otro a esa gente que estaba en las calles le hicimos el llamado para que se metiera en sus casas porque había una posibilidad de solución vía diálogo de Barbados en la crisis de Venezuela. Eso fue un grave error. Alcalde, los venezolanos no tienen con qué comer. Tampoco tienen en dónde trabajar. No tienen seguridad de que la policía no sean delincuentes o los delincuentes policías. Los hechos de corrupción administrativa están a la orden del día. ¿No cree usted que ya se están cansando de hacer oposición y la mejor solución es que se pleguen al gobierno? ¿No teme usted eso? Es que la gente no puede plegarse a un gobierno que no existe, porque en Venezuela no hay gobierno. Maduro no es gobierno, Maduro es el jefe de una corporación criminal. ¿Y qué esperanza pero promete darles de comer, bueno, algo que la oposición no ha hecho. Bueno, pero es que la gente tampoco puede esperar que la oposición haga milagros. Se han cometido errores y yo los he denunciado en su oportunidad, pero lo peor es que la gente se resigna y crea que Maduro pueda remediar la tragedia humanitaria que él mismo ha creado. Y esas cajitas CLA lo que sirvieron fue para que una banda de delincuentes se enriqueciera, como ha ocurrido con este testaferro que está preso ahora en Cabo Verde, el señor Sá, que era el gran operador de esas cajitas CLA.
Porque hay que ver lo miserable que es este régimen, que ni siquiera tiene piedad con la miseria, porque hasta con la comida, la poca comida que quedaba para los venezolanos a través de estas cajitas, comenzaban a hacer también operaciones de fraude, de sobreprecio, de compras con sobrefacturaciones. Esa es la gran verdad. O compraban alimentos que estaban tirados a pérdida y los compraban con sobreprecio para meterse en unos cuantos millones de dólares en sus bolsillos. La gente sabe que fue Maduro el que liquidó junto con Chávez la cadena de producción en Venezuela. Nuestro aparato agrícola, que era más o menos eficiente, lo destruyeron con aquella ley de tierra, con las expropiaciones, con los asaltos, con la eliminación de agroisleña, con la desaparición del mercado nacional de los insumos como semillas certificadas, pesticidas, herbicidas. No hay ni alambre púa, no hay vacunas para los que crían el ganado vacuno, porcino, etcétera. O sea, esa es una tragedia que no va a resolver Maduro. La solución es salir de Maduro, porque Maduro es el obstáculo entre esta situación trágica que tenemos y la posibilidad de inaugurar una era donde podamos ver la luz de la esperanza. Esa es la realidad y eso hay que decírselo a la gente con toda franqueza. El gobierno interino de Juan Guaidó se ha caracterizado por poner en posiciones de trabajo de importancia a nivel del gobierno, embajadores, funcionarios, a sus propios amigos, olvidándose del contexto de esos venezolanos que tienen una gran experiencia en materia de administración pública y que no son tomados en cuenta y que quizás le hubieran evitado al Juan Guaidó no cometer los errores que hemos visto. Un mensaje al presidente encargado. Pues yo le diré al presidente encargado, al presidente Juan Guaidó, que tiene que escuchar pero oír, porque a veces él escucha pero no oye, que es una cosa distinta, escuchar y oír. Cuando a veces le hemos dicho, uno, aléjese de malas compañías. En segundo lugar, cierre esta etapa del sectarismo que tanto daño ha hecho. En tercer lugar, impulse el gobierno de salvación nacional, que fue una sugerencia que humildemente hicimos el pasado 20 de marzo de este año. Hay que colocar en escenarios clave a gente que tenga capacidad para interactuar exitosamente en esos escenarios, porque nos estamos jugando la vida del país. No se trata de mi proyecto o tu proyecto, es Venezuela. Y Venezuela necesita en este momento de funcionarios, de servidores públicos que sean diestros. Por ejemplo, ya hay que pasar de esta diplomacia retórica a una diplomacia más eficaz, más efectiva. Nosotros hemos venido invocando hace mucho tiempo la necesidad de poner al servicio del rescate de Venezuela, que es víctima de un secuestro por estas bandas delincuenciales, el concepto de responsabilidad de proteger, o la Corporación de Palermo para enfrentar a esos criminales, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo sé, cuando me dicen eso no es coser y cantar, eso lo sé yo, eso lo sabemos muchos, pero para poder lograr ese objetivo hay que comenzar a trabajar y ayudar a quienes están, por ejemplo, en escenarios como la OEA, que es el caso del embajador Gustavo Tarre Briceño, para que él pueda coronar con éxito esta aspiración que tenemos los venezolanos, que no solo va a servir para evitarle desgracias a los venezolanos, sino también para ahorrarle una serie de inconvenientes muy delicados a la propia comunidad que se encierra en el hemisferio en el que estamos nosotros. Alcalde, sociólogos políticos consideran que cuando las crisis se mantienen a través del tiempo y empiezan a afectar el núcleo familiar, el ciudadano común o el cabeza de familia empieza a desesperarse, a no creer en nada ni en nadie, y eso conlleva a la implosión social, que es parte del desajuste de la sociedad en su elemento más básico, como es la familia. ¿Estaremos prontos para eso o hay una solución antes de tal circunstancia desastrosa? No, yo insisto mucho en que los venezolanos tienen que preservar su estado de ánimo, su esperanza, su fe, porque ese es un activo clave para poder llevar adelante esta cruzada redentora, esta batalla definitiva para lograr la libertad de Venezuela. Por eso el régimen dispara a esa línea de flotación, que es la fe, que es la esperanza, para que los venezolanos terminen desmoralizados,
que los venezolanos, como se dice en el argot boxístico, cuelguen los guantes y digan ya no vale la pena seguir peleando porque todo esfuerzo que hagamos es en vano. No, hay que hacer todo lo contrario, mantenerse en el medio de la calle dando la lucha. Por supuesto, exigir que se retome la estrategia conveniente, que en este caso es el cese de la usurpación, y que no caigamos, como creo que afortunadamente no lo va a hacer la oposición verdadera de Venezuela, en las redes de las falsas elecciones parlamentarias que pretende montar el régimen, simplemente para distraernos y para ganar tiempo y para buscar algún barniz de legitimidad que no tiene Maduro ni ninguno de sus secuaces. Alcalde, usted es uno de los más respetados y considerados dirigentes políticos de Venezuela por su trayectoria, la cual es pública y sujeta del conocimiento de todos los venezolanos. ¿Qué le dice a usted a los venezolanos en momentos críticos en que el principal partido de la oposición, Acción Democrática, por la presencia de su militancia, parece que se va a pique? Que hay que respirar profundo y salir adelante de medio de esta cosa tan desagradable, porque lo que se está viendo es una acción propia de un régimen que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que bien sabemos de los riesgos que se corren cuando uno de una u otra manera lleva adelante relaciones con ese tipo de dictadores. Esos dictadores no respetan acuerdos, esos dictadores no respetan la palabra que dicen que van a honrar, todo lo contrario, lo que hacen es aprovecharse de la buena fe de cualquier dirigente de la oposición para luego entramparlo y dejarlos descolocados ante los ojos de sus propios compañeros de partido y a los ojos del resto del país. Yo digo a la gente que no se rinda, esa es la frase que cabe en esta coyuntura, no rendirse jamás. Por el contrario, seguir en pie de lucha, porque hay razones de sobra. Una de ellas es Venezuela. Eso es más que suficiente para que nosotros sigamos luchando. ¿Cuántas cosas no nos han hecho? ¿De cuántos agravios no hemos sido víctimas? Yo no voy a hablar de eso ahora, porque qué importa lo que haya vivido yo, lo que haya sufrido yo, lo que haya sufrido mi familia. Lo importante es lo que está ocurriendo ahora en el territorio nacional. Esa cantidad de gente que deambula por las calles desesperada en un país donde al mismo tiempo no hay ni agua, ni luz, ni gas, ni transporte, ni medicina, ni comida. Es algo realmente calamitoso. Y yo estoy seguro que esto, en vez de doblegar al pueblo, lo va a empujar a que defienda la vida de sus hijos, porque lo que está en juego es la vida de sus hijos y defienda la vida de un país que es la madre nuestra, porque Venezuela es nuestra madre, es la que nos parió. No queremos ocuparle más tiempo, pero antes de finalizar este grato encuentro, quiero preguntarle, usted que además de tener una limpia trayectoria pública, tiene los votos suficientes, como ha quedado demostrado, en las elecciones donde usted ha prestado su nombre para la escogencia como funcionario público, lo cual lo caracteriza en momentos de crisis de Venezuela, entregarle a usted igualmente en estos momentos la responsabilidad de solucionar la crisis. ¿Es usted la persona que se prestaría para ser el presidente de Venezuela en estos momentos circunstanciales de profunda crisis? Si algún pensamiento tiene que estar lejos de nuestras cabezas en estos momentos, son ese tipo de escenarios. La transición está presente, no se ha solucionado. La transición necesita de hombres y mujeres capacitados que tengan una visión de estadista, que tengan temple de estadista, pero eso no depende de la aspiración que tenga uno u otra persona. La política va formando hombres y mujeres para las crisis, pero también las crisis catapultan líderes emergentes. De allí que tenemos que estar preparados, y sea quien sea el que le corresponda asumir esa responsabilidad, lo que nos toca a nosotros es ayudarlo para que pueda llevar a buen puerto esta gran encomienda del destino, que es liberar a Venezuela y salvar a América y al mundo del fatalismo que se desprende de la presencia de un régimen feroz y despótico y corrompido como que tenemos en Venezuela. Si el pueblo llama a Antonio Ledezma a cumplir eso que usted mismo dice,
¿Usted lo aceptaría? Yo le diría al pueblo que estoy a la orden para hacer el servicio más humilde, que no se trata de pensar en la cumbre, sino si hay que estar allí en la retaguardia, estaremos en la retaguardia, en cualquier espacio. Ya Venezuela me ha dado muchas cosas a mí. Venezuela me ha dado muchas oportunidades y este es el momento en que me corresponde a mí darle lo mejor de mis ideas, de mi entusiasmo, de mi valor y de mi amor por Venezuela, a ese gran país que es la patria en la que nací. Muchísimas gracias, alcalde Antonio Ledesma.